Bueno, buenas tardes a todos y bueno, vamos a empezar antes de nada vamos a poner el himno de Río. ¡Viva la República! ¡Viva! Buenas tardes. Hoy el Ateneo va a tener el honor y la suerte de hablar de una persona, de un republicano que tuvo una gran importancia en la vida de la República y de antes de la República. Ya ejercía como reivindicando el régimen republicano desde mucho antes y además era ateneísta. Es un hombre que fue un ateneísta destacado en esta casa e incluso pues tiene aquí, tengo recogido un escrito de presentación de un escritor chileno, Augusto Dalmer, que pronunció aquí el 6 de febrero de 1922. O sea que este era un hombre que se formó dentro de su aspecto intelectual y cultural, se formó tanto en las tertulias de los cafés como en el Ateneo, que era donde realmente llevaba a cabo una actividad importante. Fue periodista también y con nosotros hoy está para glosar la figura de esta persona su nieta, Maite Espina, que ha recogido, digamos de alguna manera, la siembra que él hizo para que este país fuera un país mucho más libre, mucho más democrático y mucho más justo. Y en esa labor que tenemos que reivindicar de cara al advenimiento de una república moderna y una república que algún día espero que nos dejen poder elegir a la ciudadanía española, pues para ese fin tenemos que llevar a cabo este tipo de actos que son importantes para nuestro conocimiento y el conocimiento general de la sociedad. Así pues, Maite, sin más preámbulos, dejo que intervengas para contarnos la historia de Antonio Espina. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias por asistir hoy a esta tertulia que está dedicada a mi abuelo Antonio Espina. Al hilo de lo que decía Miguel,
Él fue ateísta, efectivamente, y ostentó cargos. En 1932 el de vicepresidente y en el 1935 secretario segundo de la sección de literatura de este Ateneo. Pero desde 1914 él era asiduo visitante de la biblioteca de esta casa y de este modo conoce la importante y famosa tertulia que se organizaba en la sala de la Cacharrería. Una de las características de su talento literario fue su ironía punzante, y la veremos reflejada en una anécdota que cuenta Valentín Andrés Álvarez, que fue también amigo de mi abuelo. Dice Valentín Andrés Álvarez, que además tiene que ver con la tertulia de la Cacharrería. Dice: cierto perantelo al uso, en la sala contigua a la Cacharrería, discutía los posibles significados de cierta palabra y, cuando más vibrante estaba la discusión, intervino Espina para decir que no creía en el valor de las palabras, porque, con su fina ironía, ni el cazador caza, ni el estudiante estudia, ni el funcionario funciona. Su vinculación con este lugar será mayor a partir de 1923, pues se convirtió en centro de reunión y conspiración contra la dictadura de Primo de Rivera. Teniendo en cuenta que los dos pilares básicos de formación y actuación de los intelectuales españoles fueron los intelectuales españoles que hicieron posible el advenimiento de la República fueron la institución libre de enseñanza, la residencia de estudiantes y el Ateneo, que eran instituciones que estaban al margen de la cultura oficial. Veremos que está Antonio Espina totalmente involucrado en el Ateneo, además de compartir algunas de las características del comportamiento ético y cívico con los hombres y mujeres de la institución libre de enseñanza, como son el espiritualismo laico, la rigidez de principios y la fe y la educación. Otra constante importante en su vida, mientras estaba libre y no encarcelado, es la asistencia a las tertulias madrileñas, como la de Pombo, que fundó Ramón Gómez de la Serna en 1915, o la del Café Regina, donde descollaban Valle Inclán y Azaña, y en la que nuestro autor empezó a darse a conocer por su verbo exacto, conversación pausada y aguda inteligencia. Fue un gran orador, pero solía hablar lo imprescindible y en tono muy suave. Hay otra tertulia a la que él asiste, que es la de la Granja Telená. En esta se juntan política y literatura. Y él, además, será fundador, junto a Salazar Chapela, de la tertulia del Café Lyon, que está en la calle Alcalá. Bueno, estaba, ahora no sé lo que es. O algo así, o una cosa, no sé lo que es. Un pub irlandés, qué pena. En la calle Alcalá, y lo fundaron alrededor de los años 30. Fue un lugar de reunión de la joven literatura con Guillermo de la Torre, Alberti, Halter, Pitaluga, etc. Después de la guerra y en la década de los 60 sería el sitio de encuentro de los republicanos exiliados y pasaría a denominarse, esta tertulia del Lyon, las Cortes de Cádiz. Espina será un asiduo a dicho café hasta sus últimos días.
Se veía allí todas las tardes con Rodríguez Monino, Azcoaga, Manuel Zarza, etc. Dice Francisco Ayala, recordando a mi abuelo en las tertulias, lo siguiente: su conversación literaria y política era cortada y aún reforzada, muy aguda, y tras sus palabras tan punzantes y espinosas para el común de la gente, veía uno traslucirse al hombre bueno, pundonoroso de su ternura. De estos dos elementos, Ateneo y tertulias, se derivan dos facetas muy importantes del escritor. Del primero sacará una rígida formación intelectual y entrará en contacto con los hombres más significativos y comprometidos en la problemática sociopolítica del país. Fue amigo personal y político de Azaña y literario de Ortega y Gasset, por ejemplo. Del segundo, sobre todo de la tertulia de Pombo, que fundara Gómez de la Serna, proviene su interés y entusiasmo por las nuevas ideas estéticas. Para seguir con su semblanza vital y literaria, volveremos atrás en el tiempo. Voy a hacer esto muy a menudo. En 1915 se fue a cumplir el servicio militar en Marruecos y estuvo 2 años. De esta forma hilvanamos su trayectoria literaria, pues dejó constancia de ello en la novela vanguardista Pájaro Pinto de 1927, a través del soldado Juan Martín Bofarul, alias Selfa, que es el alter ego, por así decir, de Antonio Espinal. El madrileño nos ha dado una visión de aquel suceso histórico entre irónica y desgarrada. Para él, la guerra es algo absurdo, y como para otros escritores que novelaron la guerra de Marruecos, negativa. Solo sirve para satisfacer las ambiciones personales de los militares y los intereses financieros de ciertos políticos. Leamos un pasaje de Pájaro Pinto, de 1927, el capítulo 1. Selfa volvió de la guerra. Dice: 2 años antes llegó a Tetuán con el batallón Piriato. Llegó de noche, había guerra. Lo metieron en un cuartel, lo sacaron. Lo volvieron a meter en otro cuartel, durmió. Y a la mañana siguiente marchó destacado con su compañía a la posición de Tifaruín. La fuerza militar a la que pertenecía Selfa, unos 90 hombres mandados por un oficial grueso, se alojaba en varias tiendas de campaña, convertidas en agitadas campanillas cuando el viento, venciendo el azulterco con ocres y merenillas del desierto, las azotaba. En otro pasaje del mismo texto, Pájaro Pinto, yo creo que nuestro autor se refiere a la Primera Guerra Mundial y dice en la 4ª parte del mismo: pero lo más acongojante eran las misiones particulares de orden sentimental que solían encargarle. Cada cruz preguntaba ansiosa por su antigua familia, por sus antiguos amores, por sus dichas retrospectivas. Le rogaba que acudiera al antiguo hogar y le trajese noticias de los suyos. Pájaro lo cumplía siempre, siempre con idéntico resultado. Se vestía de cierto luto, estirado, con guantes negros, gafas ahumadas y un sombrero marrón de gasa negra. Iba a la casa y llamaba al timbre. Salía la criada. ¿Están los señores? No señor, no están. Pues, ¿dónde están? Se han ido al cine. ¿Todos? ¿La señora también? La señora también. Entonces se hacía un silencio, una pausa, una tremación charlotesca. Pájaro daba una vuelta despacio para irse, mas la voz de la criada musitaba cálidamente:
No se marche usted por eso, caballero. Pase usted, caballero. Y insistía sonriendo. No volverán hasta más tarde. Oh, no vuelvo. Sonaba misteriosa la voz de Pájaro Pinto. Tengo que picar, comprende. Tengo que picar. Y se iba horrorosamente triste. Anteriores a esta novela vanguardista son los poemarios que escribió nuestro autor. Umbrales, en 1918, con el que inicia su renovación estética y temática mediante una aproximación subjetiva a la realidad, más intelectual y reflexiva que la sentimental del modernismo, y un deseo de evolución formal que iba de la liberación del metro y la rima, como defendió Juan Ramón Jiménez, a un nuevo rigor en la construcción del poema, que pronto adquirió un tono neobarroco. Él mezcla en su obra el desarrollo personal del realismo prosaico de la poesía urbana postmodernista, en su caso, como buen madrileñista, con la subjetividad intelectual común a toda la poesía del momento. Y vamos a leer una poesía del libro Umbrales. Se llama Opinión y dice: renunciar a las pasiones es preferible al dolor de las pasiones menguadas, porque las grandes cuestiones, como la gloria o el amor, cesa o nada. Ahí el punto irónico que siempre encontramos en todos sus escritos. Reflexión. El acto viste de luto por el contraste aflictivo de pensar en absoluto y vivir en relativo. El otro libro de poemas es Signario, del 23. En este poemario el autor evoluciona hacia una imagen más lírica o irónica como modo de filtrar la realidad. Y vamos a leer también, creo que son dos concéntricas. La concéntrica prólogo, que dice: palabras no sirven. Mejor es dejarnos ir en la aguja de la llama. ¡Qué delicia! Todo abruma. ¡Qué delicia! Todo cansa. Y la concéntrica número 1 de Signario dice: bajo las dimensiones del momento, en la cisterna gris del descontento del régimen vigente, hay tanta gente sometida a su intento, un intento inasequible y diferente. Antonio Espina apostó ya en los años anteriores a 1920 por las ideas socialistas impregnadas de republicanismo, que a partir de ese año más o menos se cambiarán por un republicanismo impregnado de socialismo. Todo su ideario político lo propaga desde la prensa, como en revistas y periódicos como Vida Nueva, Heraldo de Madrid, España, El Sol, La Pluma, Crisol, etc. Con ello, quiere hacer meditar a sus lectores sobre la mala organización social y política de la Restauración y la dictadura. Es importante señalar que Antonio Espina, además de dedicarse a la literatura, tiene una vertiente más arraigada y comprometida, como se demuestra en su periodismo político activista, que en ocasiones llega a su obra lírica, como en el poema que se llama Don Cacique, entre paréntesis, óleo. Dice: personaje torvo, malsín. Al fondo, la dramática sierra de Pancorbo. Sobre la nariz, espejuelos verdes, donde se ojeriza turbio, mal cariz. Tipo de Satán, mano de Caín.
muy rey de los naipes y muy sacristán. El semblante jalde, capizayo gris, empuñada alto la vara de alcalde, y a pesar de eso, un breve infeliz de malas costumbres y poco seso, personaje torpe de un pueblo de la áspera sierra de Pancorbo, o lejos de París. Este poema apareció en el primer número de la revista La Pluma. Juan Ramón Jiménez, que también conocía a mi abuelo y al que mi abuelo le dirigió varias cartas, publicó en Cuadernos Literarios Signario. También habla de Antonio Espina, Rafael Alberti, al que conoció un día en casa de Juan Ramón Jiménez. Nos cuenta Alberti: aquella tarde, con un ejemplar de Signario en la mano, protestaba el poeta de sus imperfecciones tipográficas. Había encontrado erratas, letras sucias, renglones caídos, y todo esto iba a quitarle el sueño. Para Juan Ramón Jiménez, la obra de nuestro autor es ese que se columpia. Él habla de la obra de Antonio Espina de esta manera, de una forma metafórica de hablar de su obra, porque dice, y de él: este es ese que se columpia con un trapecio que no pende de ninguna parte, y en sus mecidas caprichosas, unas veces arrastra los pies lastimándose las puntas en tierra, otras se retuerce enredado en vertiginoso giro insostenible que marea a los demás, y otra que le da con la punta del pie al cenit. Su columpio no lo ha copiado de otro, ha cogido de aquí y de allá, cuerda, palo, asiento, banderitas, y se ha armado un artefacto vistoso y personal. En la revista de Occidente apareció un artículo en el año 1927 en el que se señala, como ya hemos visto con anterioridad, un gran paralelismo entre Antonio Espina y Selfa, su personaje de Pájaro Pinto. Pues Selfa, al igual que mi abuelo, tiene un temperamento desasosegado, inquieto, como electrizado, que oscila entre la postura romántica y lo grotesco. No tendría ni que afirmarlo siquiera, pues dice el autor de este artículo: quienes conocemos la biografía de este escritor, verdades, divagaciones, Signario, tenemos noticia y palabras de aquel espíritu. Sintetizando las características de su producción literaria, podemos ponerle en primer lugar como descendiente directo de Larra, estamos hoy en Susana. Dice: veo a Espina, reveo a Larra, como dijo Juan Ramón Jiménez. También es hombre del 98, pues para los escritores de esta generación, Larra fue la adalid de su protesta. En segundo lugar, por su cientificismo, intelectualismo, su espíritu europeizante, y está vinculado al novecentismo y a hombres como Ortega y Gasset y Pérez de Ayala. Por otra parte, amigos suyos, a los que le unen la voluntad política de cambio al trabajo intelectual de la reforma, y en último lugar su adscripción por derecho propio a la generación del 27, que él prefiere llamar de la República, porque dice que el 27 que no tiene ninguna razón de ser. Por sus novedades tanto temáticas como formales. Al llegar la dictadura de Primo de Rivera, Espina se dedica a una intensa labor ensayística, abandonando por el momento la faceta de creación. A raíz de la censura instaurada por el dictador
Cuando asume el poder, los intelectuales abandonan sus pequeños enfrentamientos ideológicos y se organizan en torno a agrupaciones republicanas, cuyos objetivos inmediatos son derribar al dictador y la monarquía borbónica que lo amparaba. Antonio Espina será uno de los 170 firmantes de la Carta al Dictador, en la que se desmentían las declaraciones del general de que todo el pueblo español aplaudía y apoyaba su actuación. Una prueba de su lucha contra el régimen y de sus inquietudes políticas queda plasmada en unas octavillas que en abril de 1929 circulaban por Madrid y en una de ellas se puede leer: creemos que se impone la necesidad de que los intelectuales españoles, muy particularmente los jóvenes, definan sus posturas políticas y salgan de ese apartamiento, no pocas veces reprochable, que les ha llevado a desentenderse de los más hondos problemas de la vida española. Firman la hoja Antonio Espina, Benjamín Jarnés, Ayala, García Lorca, Salazar y Chapela, Díaz Fernández, Rivas Sheriff, J. Sender, etc. Y luego, cuando acaba esta octavilla, dice: para adhesiones, dirigirse a Antonio Espina. Y pone la calle donde vive y todo para que la gente mande ahí sus adhesiones. Antonio Espina sufrió en sus propias carnes las desmanes de la política represiva de Primo de Rivera. Pues a consecuencia de un artículo periodístico en el que se mofaba con ironía del monarca y del dictador, acabó siendo condenado y encarcelado por delito de lesa majestad. Luego, tras 5 años de inactividad creativa, pues publicó en 1927 Pájaro Pinto y en 1929 Luna de Copas, que están ambas novelas dentro de los principios de lo que se deben llamar Nova Novelum de José Ortega y Gasset, caracterizada por la voluntad antinovelesca, la fragmentación narrativa, las metáforas brillantes y el juego de palabras ingenioso. Y voy a leer, como ya hemos visto un trocito de Pájaro Pinto, 2 pasajes, voy a leer un pasaje cortito de Luna de Copas. Primera parte, vacante. 1. Paisaje bailable. Aquí vemos el juego de palabras, las metáforas y todo eso, que a veces no se entiende muy bien. Ignoramos las razones que pueda tener una montaña para ponérsenos delante. Los nuevos movimientos que ha inventado el campo frente al automóvil son ya puro baile. Bailan las cosas, con la música, mezcla de jazz band y de retardo de motor. Y en la noche brillan luces como lentejuelas. Estas sensaciones son primarias y superadas al primer golpe de vista por cualquier espectador, al primer kilómetro de voz. Después viene el interpretar los bailes de cada paso, a cada engarabitamiento de dedos sobre el aro medular del volante. En el 1928 salen 2 libros de ensayos, que son Lo cómico contemporáneo y El nuevo diantre, que se enlazan con otro de años atrás, de 1919, que es Divagaciones de Zen. Son ensayos de crítica literaria, de temas de estética, indagaciones en torno a temas generales que tienen en aquel momento una importante proyección, como son el humor, el teatro, el cine, etc. Su reconocimiento y prestigio como novelista llegó con la publicación de Luis Candelas, El bandido de Madrid, del año 1929, que tiene un notable éxito de crítica y público, y significa hasta cierto punto su consagración literaria.
Como anécdota contaré, porque yo trabajo en el Registro Central de la Propiedad Intelectual, que la matriz de esta obra y la primera edición de la misma se encuentran registradas en este registro. Es la única obra que hemos encontrado allí registrada a nombre, y está a nombre que la registró fue Espasa Calpe, como titular de derechos durante 70 años. O sea, tiene los derechos durante 70 años que se cuentan a partir de la muerte del autor. Y esta obra fue registrada el 31 de enero de 1930. Herederos universales de estos derechos son sus hijos Marta y Jaime, y una vez fallecidos, mi hermana Coral y yo. Después de este breve inciso, sigamos con nuestro tema. La crítica fue unánime en ensalzar las virtudes de la novela en el plano formal y de contenido. Ortega y Gasset incluso consideró esta biografía novelada el mejor libro del año, de lo que dejó constancia en la tertulia de la revista de Occidente. Veamos un ejemplo de dicha obra. En el 6º capítulo, que se llama Viaje entretenido, dice: la divulgación mental de Luis en el parador de San Martín de Valdeiglesias se polariza en esas dos figuras de mujer. ¡Qué alegría van a tener, piensa Luis, cuando me vean entrar sano y salvo, fardado, como Ilión por las puertas de la casa! El acontecimiento merecerá celebrarse con una buena comida en el mejor restaurante de la corte, que es, como todo el mundo sabe, el Figón, por mal nombre conocido, del tío Lucas, en el callejón de peligros. Allí habrá de lo bueno y aún de lo maravilloso. Allí se podrá trajelar un verdadero banquete. Por ejemplo, arroz a la valenciana, lechón al horno con trufas y perejiles, salmón al vinagre y langosta, un plato de leche, torta de moscatel, pasteles de hojaldre y vinos. Y sigue, ¿no? Damos de nuevo un salto atrás en el tiempo para referirnos a la participación de su pluma en todos los grandes acontecimientos editoriales de la España de entreguerras. En 1920 empieza a colaborar desde el primer número con la revista La Pluma. En el 21 su firma aparece junto a las de Bergamín, Moreno Villa, García Lorca, Corpus, Vargas, Ortega y Gasset, etc., en la revista Índice, que dirigía Juan Ramón Jiménez. El 23 de julio de 1923, Ortega y Gasset funda la revista de Occidente, en la que Espina colaborará a lo largo de 12 años, de 1923 a 1935, de los 13 que duró, porque claro, en 36 él estaba en cárcel. Su publicación en su primera época, sus colaboraciones versarán, al igual que toda su obra, sobre los temas más variados: cine, teatro, literatura, teoría estética, historia política y social, también sobre el mundo soviético, etc. Además de la publicación de anticipos de sus propias novelas o capítulos de biografía. También participaba en la tertulia de esta revista. En 1927 se une a la Gaceta Literaria de Jiménez Caballero, orientada a un derrotero político-literario en sus orígenes, pero a partir del 28, a causa del contexto ideológico de España, se irá politizando paulatinamente en sintonía con el crepitar sociopolítico del país. Como consecuencia de un suceso ocurrido en la cripta del Café Pombo por parte de los intelectuales de esta revista, en la presidencia de la mesa, junto a Jiménez Caballero, estaba el dramaturgo italiano Bagaya. Y cuenta Guillén Sorolla, uno de los que estaba allí. A la hora del brindis, Antonio Espina, intelectual español, no parecía que no tenía mucho aprecio a mi abuelo, que se había hundido que se había hundido en la ciénaga
masónico comunista, se levantó en su asiento y, antes de hablar, puso una pistola de madera encima de su mesa. Hizo esto para decirnos unas cuantas incongruencias a propósito del suicidio de Larra, pero la inconsistencia de Spina se lamentó de que un representante de la Italia fascista, o sea que él se lamentó que un representante de la Italia fascista estuviese presente en un agape de jóvenes españoles. Este representante era este tal Bagallo. Estas palabras provocaron por parte de algunos de los que estaban allí protestas violentas. Un joven se había puesto en pie y gritaba enardecido dando vivas a España y a Italia. Hecho el silencio, aquel joven sacó una pistola de verdad, signo de la violencia, y dijo que los nuevos jóvenes que amaban la gloriosa tradición imperial y cristiana de nuestros abuelos salvarían a España con las justas razones de aquellas pistolas verdaderas. Y en medio del sobresalto de los comensales, como es natural, que los más permanecían atónitos y perplejos, gritó saludando a los romanos: ¡arriba los valores hispanos! Entonces, claro, Antonio Spina se alejó de la Gaceta Literaria porque, claro, no tenía nada que ver con sus ideales por eso. Pues tanto Jiménez Caballero como el susodicho joven, que era el falangista Ramiro Ledesma Ramos, eran correligionarios ideológicos y ambos además iniciaron en marzo de 1931 la publicación del semanario fascista La Conquista del Estado. Como era de esperar, Antonio Spina junto a Díaz Fernández y Salazar Chapela fundaron el 30 de enero de 1930 la revista Nueva España, opuesta a la monarquía y de claros tintes izquierdistas. Abogaban por un frente único de izquierdas y trabajaban animando por un colectivismo intelectual obrero, por una república de avanzada, socialista. En 1933, Antonio Spina rechazó el ofrecimiento de su amigo José Pergamín para colaborar en la revista Cruz y Raya, y esto fue por motivos religiosos, porque José Pergamín era muy católico, ya que Antonio Spina, en cuanto a sus creencias católicas, tenía una teoría de péndulo. Iba de la duda a la nada absoluta, era anticlerical y anticatólico. Con respecto a los oficiantes de la religión católica, pensaba que entre los curas no había viejos ni jóvenes. Para él, todos tenían la misma edad, y si alguno experimentaba el menor avance cronológico en su espíritu, dejaría de serlo automáticamente. Es decir, indiferencia y abstención son las constantes en las que se desenvuelven sus creencias religiosas. Voy a hacer un inciso hablando de su mujer, mi abuela. Dice: mi abuela Mercedes Abreu Roldán fue un gran apoyo para nuestro autor, como destaca Francisco Pereira Ayala en su libro Recuerdos y Olvido. Dice: la última vez que lo vi en la calle me presentó a su hijo, mi tío, que no lleva su apellido, pero que reproduce sus rasgos físicos con exactitud impresionante al Antonio Spina que yo había tratado en la década de 1930. Efectivamente, el hijo de Antonio Spina, Jaime Valentí, no llevaba sus apellidos, porque cuando nació aún vivía el anterior esposo de Mercedes Abreu. La esposa de Antonio no le fue nunca a la zaga el merecimiento y mucho contribuyó a la gloria que algunos reconocieron en el escritor. Honradamente, Mercedes supuso el único remanso de paz y sosiego que existe en su vida. Avanzamos en los
malestares históricos que sucedieron en España y que nuestro autor vivió muy de cerca. Para el advenimiento popular de la República, los intelectuales desempeñaron un papel decisivo, utilizando como únicas armas la protesta y la rebeldía. Retornamos de nuevo al Ateneo como centro neurálgico contra el gobierno Berenguer, que bajo una apariencia de tolerancia en los primeros momentos pasaría después a la represión, censura y suspensión de actos a partir de junio de 1930. Espina será de los intelectuales que suscriban con su firma el apoyo a la Junta Rebelde del Ateneo, lo que suponía un desafío de republicano al gobierno. Asimismo, Ortega y Gasset, con su conferencia en la sección de Ciencias Morales y Políticas del Ateneo, el 13 de junio de 1930, Deberes de España ante la reconstrucción de la legalidad, y más tarde con su artículo El error Berenguer, del 15 de noviembre del mismo año, publicado en el periódico El Sol, dice: nosotros, gente de la calle, de 3 al 4 y nada revolucionario, quienes tenemos que decir a nuestros conciudadanos españoles: vuestro Estado no existe, reconstruidlo, delenda est monarquía. Adelantaría el final de Berenguer la monarquía. Al principio, nuestro autor sostenía que la naturaleza y función de la cultura están dirigidas por las minorías en su función directora sobre las masas, ya que seguía, al principio, al Ortega y Gasset del libro España invertebrada de 1920 y su concepción verticalista de arriba abajo de la cultura. Después, en una segunda etapa, a partir de 1929, Espina se aleja de este planteamiento y se centra en acercar el arte al pueblo, incorporar al pueblo a la literatura, hacer un arte para el pueblo. A este cambio se debe el contexto sociopolítico de los años 30 y 31, decisivo para la toma de conciencia del escritor respecto a los problemas que le rodean. Un cambio de régimen político, sensibilidad, humanización de la vida, son los factores que determinan y producen el cambio literario en estos años. No es de extrañar que la llegada de la Segunda República democrática, laica, regional y transformadora fuese recibida con júbilo y alegría por la mayoría del pueblo español y por los escritores en particular, pues significaba la cristalización práctica de sus ideas estéticas y rehumanizadoras. En el 31 y también en el Ateneo madrileño se celebra un acto sobre la labor de las asociaciones proletarias en la Unión Soviética y en Alemania. En el mismo acto se constituye y vota el equipo directivo de la sección española de la Unión de Escritores Proletarios Revolucionarios, constituida por intelectuales latinoamericanos y españoles. La presidencia es cuatripartita y está formada por Joaquín Arderius, Ricardo Baeza, Pedro de Rápide y, como no, Antonio Espina. Pero su labor tuvo poca trascendencia debido al sectarismo y dogmatismo de sus planteamientos. Una cosa que... A raíz de esta experiencia y debido a sus desavenencias con Miguel Maura, Antonio Espina abandona la política activa y se dedica de nuevo a la literatura y al periodismo, escribiendo sobre todo en este decenio de los años 30 novelas biográficas dedicadas a personalidades históricas y literarias. Su divulgación cultural a través de las mismas fue fantástica, porque dio a conocer muchos personajes de manera novelada y entonces era más entretenido, ¿no? Es un proyecto con un claro fin divulgador. Antonio Espina refleja en sus biografías
no solo actos, sino también con una prosa sencilla, natural y clara, descubre fabulosamente la realidad que describe. Aporta un gran valor y creatividad y se ciñe con gracia y garbo a los biografiados. Entre otras está Romeo el comediante, del 35, Ganivet, El hombre y la obra, del 42, Cervantes, del 43, 10 triunfos en la mano, del 44, Quevedo, del 45, etc. Traemos aquí una de ellas, Lady Hamilton, la vencedora de Nelson, biografía incluida en Audaces y Extravagantes y otros aventureros con fondo ambiental, del año 1959. Y dice: singular figura, graciosa y romántica la de esta mujer, situada por el destino siempre al lado de hombres torvos o de personajes históricos de gran formato. Su presencia pone una nota fresca de color, una luminosa emoción de feminidad. No todos los historiadores han sido comprensivos con ella. El puritanismo de muchos de sus compatriotas no ha sabido ver en los azares de la vida de Amy Lyon, que es como ella se llamaba, otra cosa que la trayectoria de una aventurera. Son injustos e intransigentes. Amy Lyon era una mujer espiritual, una sensibilidad cristalina, un corazón noble. Estas condiciones brillan siempre a lo largo de su vida, se revelan en su epistolario y nos dan la clave del influjo que logró sobre hombres de gran posición y de gran talento. Entonces, no sé. Debemos destacar como características comunes de su estilo en todas estas biografías el rigor histórico, estilo elegante, ágil y con una prosa repleta de virtuosismos estilísticos y a la vez modelo de la más rica y perfecta tradición prosística castellana. El periodismo político activista llevado a cabo por nuestro autor entre 1934 y 1935 tiene como resultado su detención y encarcelamiento. Se solidarizaron con su condena, entre otros muchos, los que se solidarizaron con él por su condena. Recibió un telegrama que publicó El Heraldo de Madrid el 10 de octubre del 35 y fue desde la Junta de Gobierno del Ateneo, que expresa su protesta por la situación del ilustre escritor y ateneísta Antonio Espina, víctima de su espíritu hondamente liberal, y testimonia el afecto sentido por quien con tanta dignidad sirve a la libertad de pensamiento. Este mismo grupo del Ateneo, presidido por Manuel Azaña, lo obsequiaría en el Hotel madrileño Florida con un homenaje a la salida de la cárcel bilbaína de Larrinaga, en la que estuvo condenado un mes y un día por la denuncia puesta por el cónsul alemán en Bilbao, que dijo que a causa de la publicación en el periódico El Liberal de Bilbao del artículo El caso Hitler, él pensaba que se había demostrado al dictador. Mi abuelo, en carta dirigida a su amigo Santos Martínez, que fue secretario personal de Azaña, desde dicha prisión dice: las molestias que se pasan en una cárcel por poco tiempo que se esté en ella son muchas y variadas, pero no es cosa que tenga verdadera importancia lo ocurrido conmigo, al lado de lo que sucede con tantos millares de presos sociales como se pudren en las cárceles de España desde hace más de un año. En cuanto a la cárcel de Larrinaga en Bilbao, ¿qué he de decirles, queridos cofrades de línea? Es una de las peores cárceles de España, cochambrosa, desmantelada, fría. El viento y el agua se cuelan por las ventanas sin cristales en las celdas. He advertido, en fin, en este modesto mes y un día de mi condena, muchas cosas viles y cobardes que merecen ser barridas de la loable y liberal Vizcaya, que, sin duda, lo serán definitivamente
cuando lleguen al poder las izquierdas. El triunfo de las izquierdas en 1936 por el Frente Popular conduce de nuevo a Antonio Espina a la política activa, pues Azaña, en un intento de rodearse de hombres valiosos e íntegros, le nombra gobernador civil de Ávila, cargo que desempeña hasta finales de mayo del 36, siendo requerido después para ejercer el mismo cargo en Mallorca. Fue un hombre de recias convicciones republicanas, defensor de la libertad y enemigo acérrimo de cualquier clase de dictadura. En su vida prevalecen tres constantes enlazadas íntimamente con su concepción del mundo: la república, la poesía y la amistad. A ellas permanecerá fiel a lo largo de su vida. En los momentos adversos actuarán de fuerte revulsivo frente al desánimo, la angustia y el escepticismo. El 19 de julio del 36, cuando apenas llevaba 4 semanas ejerciendo su cargo como gobernador civil de Mallorca, fue detenido y conducido a la fortaleza prisión del castillo de San Carlos por el gobernador militar de Plaza, general Gudet, que le dice que es por su seguridad, pero en realidad lo que ocurrió fue que dicho general había sido admirador literario de mi abuelo y ejerció, había sido antes, su autoridad para evitar que se le fusilara. Allí empezó a sufrir las vejaciones del derrotado y a lo largo del cautiverio, que duraría 4 años, además del fracaso de su canje por otro prisionero, la vuelta al castillo de San Carlos, donde todavía pesaba sobre él la condena a muerte por no prestar auxilio a la rebelión, le llevaron a intentar suicidarse cortándose las venas, por lo que fue internado en el Hospital Provincial de Palma, del que sale para ser recluido en el sanatorio psiquiátrico, lo que logra detener su ejecución. Debido a las presiones de la Cruz Roja Internacional, se nombra juez instructor de la causa al general Tamarí, que, impresionado por la dignidad, comportamiento y rectitud que demuestra el acusado al prestar declaración, pasa a ser su defensor y, alegando locura, consigue que se conmute la pena de muerte por la reclusión perpetua para, posteriormente, y cuando llega el momento, dedicarse a hacer un borrador en su defensa para que fuese leído por el defensor de oficio. Tan eficiente fue su trabajo que logró que se le concediera la libertad provisional. Tras su cautiverio en la cárcel de Palma durante los 4 largos años y de su inquietante y azarosa vida, regresa a Madrid. Pero el ambiente de la capital, sumamente enrarecido, en el que nadie se expone a darle trabajo temiendo posibles represalias, pues le persiguen los falangistas que habían jurado asesinarle. Y además su grave situación económica hacen que viaje de acá para allá, viaja a Málaga, a Cádiz y a Barcelona en busca de trabajo, a la vez que huye de Madrid, aterrado por el odio y el rencor que le muestran los vencedores. Al final logra publicar algunas biografías en las editoriales Espasacalpe, Atlas, Pegaso, Aguilar, Gran Capitán y Compañía Bibliográfica Española. En el siguiente escrito se vislumbra su decepción ante el ambiente irrespirable de la posguerra. Dice: la vida española se había vuelto agria y enconada. El bandolerismo franquista no cesaba. El rojo vivía, en el mejor de los casos, una existencia paria siempre peligrosa. España era, como lo es hoy, un país ocupado por su propio ejército. El clero dominaba como nunca, blasón y vengativo. A todo esto añádase el hambre, los latrocinios, los echaperros, las persecuciones y los crímenes. Por eso, desde que salí de la cárcel italiana de Mallorca para entrar en la otra vía pública franquista, solo pensé
en escaparme al extranjero. En 1946 escapa con su amigo José María del Valle-Inclán a Francia, logrando dar el salto desde San Sebastián a Hendaya, ayudado en su evasión por unos contrabandistas vascos. Una vez en París, el periodismo y la literatura son sus herramientas de combate. Enseguida comienza a colaborar con la revista La Nouvelle Hispane en algunos periódicos de América Latina y al trabajar en la sede del gobierno republicano en el exilio. Ese mismo año va a Londres a dar una serie de conferencias en la BBC, que fueron un éxito, pero solo dio 4, cuando iban a ser más, por el temor que tenía a las represalias que pudieran tomarse contra su familia, que aún seguía en España. En el 48 se reunió en París con su mujer y sus hijos y con la ayuda de Negrín embarcaron en el 49 rumbo a México. Allí los exiliados españoles como Lola, esposa de Zaña, Cipriano y Manuel Rivacherí, Santos Martínez, Maxal, etc., le recibieron muy bien y trataron de acomodarle a su nuevo país. Comienza a trabajar en varias revistas de allí de México y de otros lugares de América Latina, como Bogotá, Buenos Aires, también en Nueva York, y otros periódicos y revistas hispanoamericanos. En el 53 firma un contrato con la Universidad de Piedras Negras de Puerto Rico para editar novelas y cuentos de Voltaire y publica la biografía de Chopin en el 51 en la Espasa-Calpe de Buenos Aires. Fue uno de los intelectuales que hacen germinar y potencian la idea de crear un Ateneo en México, que es el Ateneo Español de México, a semejanza de su homónimo madrileño, con sus mismas actividades, funciones, etc. Asimismo, es elegido secretario de la sección de literatura en la Asamblea Consultiva del 4 de enero del 49. Su labor cultural en el trastierro, como él la llamaba, se extendió también a su participación constante en periódicos y revistas culturales como Realidad, revista de ideas, Las Españas, revista literaria, etc. En el 56 regresa a Madrid, donde habían llegado antes su esposa, la siempre viuda, como la llamara, Manuela Andújar, y su hija Marta Espina en 1921. En Madrid vuelve a encontrarse con los problemas de antes. Tiene que llevar una vida silenciosa y resignarse a cargar en sus espaldas con las injusticias que se ciernen sobre él. En esta época, la mayor parte de lo que escribe lo hace bajo seudónimo. Su temperamento y orientaciones espirituales, unidos a su extrema pobreza, meses de búsqueda de trabajo en editoriales, visitas a redacciones de periódicos que siempre cerraban las puertas, no le dejaron escribir en diarios españoles y tuvieron que ver la luz sus maravillosos artículos en el extranjero. Y lo que ya he comentado antes, cuando no escribir algo bajo seudónimo. Entonces, se ve obligado a aceptar por estas circunstancias el ofrecimiento de Luis Calvo, que es el redactor jefe en esa época del ABC. Pero aunque a él no le guste en absoluto, y también escribe ahí con su nombre. A nuestro escritor este pasaje será el punto negro de su vida y del que más se avergonzaría. También reanuda sus colaboraciones con la prensa hispanoamericana y Santos Martínez le ofreció una colaboración fija en el Heraldo de México, con lo cual, y agradeciéndose mucho a Calvo, deja de colaborar con ABC. Y también escribe en algunas revistas españolas, Ínsula, Cuadernos para el Diálogo, El Uruguayo y otras extranjeras como Temas Americanos, Literary Agency de Nueva York o La Fiera Literaria de Roma.
La editorial de Aguilar publica 3 libros importantes, que son las mejores escenas del teatro español y hispanoamericano, desde sus orígenes hasta la época actual, del 59, 1000 libros del 69, y El cuarto poder, de 1960, que es una historia de nuestro periodismo desde el siglo XIX hasta principios del XX. Vamos a ver un pasaje del mismo que se llama Los hombres de paja. Don Ildefonso Páez de la Rosa tuvo durante varios años, que eran ya los de su madurez, la tranquila profesión de hombre de paja. Tranquila, porque cuando le metían en la cárcel no tenía más que hacer más que comer, dormir y ahorrar unos duros. Y cuando estaba en libertad se dedicaba a lo mismo, salvo por el ahorro. En cambio, podía ir al café y hasta jugar al mus en la tertulia algunos de ellos. El señor Páez figuraba como redactor de cierto demagógico diario matritense de la época alfonsina. No lo era, naturalmente, más que para el juez que ordenaba su procesamiento y prisión por tal o cual fondo, artículo o suelto injurioso o subversivo, del que Páez se apresuraba a declararse autor. Cuando la responsabilidad alcanzaba hasta el director del periódico, aparecía también como director legal el propio Páez. También aparecen textos inéditos en vida de nuestro autor, como Las tertulias de Madrid, redactado a partir de 1962, en una etapa de madurez creativa. Constituye una acabada muestra de tan reconocido talento para conjugar el rigor documental con lo anecdótico y un complemento inapreciable de otra obra, La elocuencia, redactada también en esa fecha, en la que se acercó a las tribunas de los oradores políticos. De las tertulias de Madrid entresacamos Fornos. Dice: si hubiese que señalar un café madrileño en el que el culto a la tertulia, la diversidad de estas y sus consagraciones, porque tuvo varias, al espíritu de la ciudad hubiese alcanzado su grado arquetípico, dirigiríamos nuestro índice a ese Fornos extraordinario, que fue durante más de medio siglo algo así como el alcaloide de la capital de España. Falleció Antonio Espina el 15 de febrero de 1972. Y para esta ocasión escribió Mauricio Tours el 16 de febrero, La muerte de un poeta amigo, en un artículo que se llama La muerte de un poeta amigo. Qué difícil resulta a mi modesta persona escribir estas tristes palabras. Antonio Espina ha muerto. Y siento un dolor infinito, pero también una inmensa rabia. Dolor porque siempre le hallé amigo cordial, de sobria figura, voz tranquila y palabra clara. Dolor porque perdí para siempre su opinión leal y sincera, su honestidad, su valentía, su sonrisa abierta, su mirada profunda, sencillamente inteligente. Dolor porque todos perdimos a un amigo, a un gran escritor, a un poeta, pero siento a la vez una inmensa rabia porque don Antonio ha muerto injustamente olvidado. El miedo, el rencor, la envidia, el revanchismo de ciertos alarides intelectuales, entre comillas, que pasean orgullosos su obra por los oscuros pasillos de las regias instituciones, le negaron día a día, le insultaron, le vejaron, le impidieron cualquier tipo de manifestación en nuestra patria, le condenaron al anonimato prohibiendo sus escritos, retirando sus antiguos libros, tachando su nombre de antologías y enciclopedias. Aquí termino la extensa semblanza sobre mi abuelo Antonio Espina. Muchas gracias por vuestra asistencia y espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias, Maite, por habernos traído a la persona, como ya se decía en el cartel, una persona que defendió los valores éticos de la República desde antes de su proclamación
en su proclamación y después de su proclamación, y murió como consecuencia de defender esos valores éticos que representan o que representaban la República. Yo solamente, antes de dar el turno de palabra, yo recomiendo que en YouTube, ahí está la obra de Pájaro Pinto. Es una obra muy interesante, es cortita, muy atractiva, y es una referencia muy parecida a lo que hace Maxau cuando escribe Campo Francés, es decir, acoge, digamos, la imagen de lo que supone nada más y nada menos que los campos, los cementerios de aquellos que murieron en la Primera Guerra Mundial. Y hay una referencia a un personaje, a una cosa muy interesante, que es el ministro de Relaciones Exteriores de las Cruces de Madera. Cómo representa esa figura y qué es lo que significa esa figura. Yo sugiero que se lea ese, porque es una verdadera joya de expresividad y sobre todo una gran obra en cuanto a plasticidad, sobre todo. Y sin más, muchas gracias otra vez, Maite, por atraernos a esta persona que ha sido ateneísta, que además de republicano, y que de alguna manera como, perdonadme el infantilismo, como la película de Coco, ¿no? Cuando una persona no muere mientras se le esté recordando. Sí. Nosotros con esto esperamos que tener recordando su figura y que podamos seguir manteniéndola en otras ocasiones. Sí, muchas gracias, Maite. Gracias, y sin más, pues el turno queda abierto para aquellos que quieran preguntar lo que quieran. Primero mencionar a lo que se refería a Miguel de YouTube, es el texto que lo narro yo, la narrativa es mía, y lo que es la escenografía, vamos, el montaje y la música que se escucha la compuso mi marido, que está aquí presente, y entonces pues eso es un trabajo que hemos hecho con mucho cariño, que además pensamos hacerlo con algunos poemas, con más obras. Lo mismo cogemos también algún trozo de Selfa y, en fin, pasa que eso tiene mucho trabajo y eso, pero es muy... Vamos, yo estoy ahora mismo emocionada. Bueno, ya si queréis preguntar algo y yo siempre contestaros, encantada. Yo quería preguntarte, ¿cómo puedo conseguir el artículo este del caso Hitler para saber qué opinaba de ese dictador que después la dio? Pues es que no lo sé, porque como está en un diario, el Diario Liberal de Bilbao, lo mismo habría que escribir una carta. Yo puedo intentarlo, escribirle diciendo que soy la neta de Antonio Espina, si ese periódico existe o está en la hemeroteca o algo, y preguntar a ver si se consigue. ¿En la Biblioteca Nacional no lo tendrán? Ah, sí, también. Es el que recopila los fondos de todos los... Sí. Ya, pues la hemeroteca de la Biblioteca Nacional lo puedes conseguir el día, si sabes el día, lo puedes conseguir. Si sabes el día en que se publicó o el año, pues puedes seguir todo el itinerario y buscar en el Liberal, porque en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional prácticamente está toda la prensa que se ha publicado, o sea que sí, pues lo puedes conseguir. Un buen trabajo de investigación, ¿no? Sí, sí. Gaspar. Ay, sí. Bueno, gracias por este precioso regalo de la memoria a esta tertulia de la Segunda República asesinada. Y entonces me gustaría hacer unas preguntas. Pero que sí, no, me llama la atención. Este hombre debió ser muy bueno. Tantos como marcharon, Arañón, Ortega, en fin, aquí todo el mundo se abrió. Y él pareció que debió ser buenísimo, una buenísima persona. Sí. Entonces sucede que yo me pregunto si su avatar por Francia, México, relacionados. Entonces, algunos volvieron. Max Lau, creo que vino 2 veces. Y claro, también Ramón J. Sender, que había una exposición en el Cervantes, ahí en la sala preciosa, también volvió. Claro, pero su Madrid, el Madrid de Espina, pues
la Gran Vía se llamaba José Antonio, la castellana se llamaba Generalísimo Franco. Entonces, esos hombres no se podían quedar aquí, podían, se podían. Pero Espina vuelve y se queda en Madrid, claro, es un hombre ya mayor, que ha pasado cárceles. Y yo me pregunto, Severo Ochoa viene, pero la mujer, que era también de asturiana, pues está enamorada de Goya, de la Florida, y Severo Ochoa se hubiera vuelto también, que tenía pasaporte americano. Sender debió tener pasaporte americano, yo creo, porque estaba en California, ¿no? Ahí en San, bueno, no me acuerdo de otro pueblo. Y el otro, Maxop tendría 3 pasaportes, creo, ¿no? Porque era francés, español, mexicano. Entonces, Espina, volviendo a Antonio Espina, ese héroe de las vicisitudes y de lo que nos pasó a todos, porque aquello de la dictadura del caudillo no queremos nada, no queremos ni la hora, porque seguimos teniendo la hora de que ese pelota uno de Mussolini y Hitler, sobre todo de Hitler, puso la hora de Berlín. Tenemos la hora de Berlín. A los polacos pues les viene bien porque no tienen que madurar tanto, están allá. Pero aquí nos hundió, nos puso la hora de Berlín. Bueno, Hitler, que era más pillo que la leche, puso también la hora de Berlín para saber, durante toda la guerra, para saber a qué hora se levantaba aquella gentuza. En fin, volviendo a la guerra. ¿Qué pasaporte tendría Antonio Espina cuando volvió aquí a su Madrid? Ese Madrid tan espantoso. No te sé responder. Tendría que... Tú eres la nieta, Yo soy la nieta. pero es verdad, todo está... Es que Tendría que estar nosotros todos los que peinamos cama, tú eres muy joven, somos autodidactas. Porque nos dieron los reyes godos, los silogismos y muchas puñetas. Tendría que investigarlo. El que sepa algo de esto, del 14 de abril, es porque es autodidacta, que es porque lo ha buscado. Hay que investigarlo. Voy a investigar. Mira, me has dado una idea. Otra cosa. Es una anécdota triste también. Porque mi abuelo, fíjate, mi abuelo... Perdón. Mi abuelo tuvo la desgracia de fallecer en lo que hoy es el Gregorio Marañón, que antes era el Generalísimo Franco, no sé qué, ¿no? Pues fíjate, ahí fue a morirse. El 1 de octubre le pusieron 12 de octubre, aquí todo se... Pues mira, fue a morirse allí el pobre hombre. ¿Perdón? Mi abuelo murió en el Generalísimo en el Hospital Francisco Franco, lo que hoy es el Gregorio Marañón. Y encima en el año 72, que él hubiera deseado morirse después. Pues no. Es que hasta él para eso tuvo mala suerte. No, todos, mala suerte, muy mala suerte. Gracias. Gracias a ¿Alguno Hay que volver. ¿Alguno más quiere preguntar algo? Sí, Rosa. Sí, bueno, es interesante y testimonial porque sobre la historia y la memoria realmente no lo han hecho los hijos. Los hijos de aquellos que sufrieron la represión o les acompañaron y siguieron al exilio, o si se quedaron aquí en España, bueno, les influyó muchísimo la presión que existía sobre el silencio, ¿no? Entonces, en Francia sí que he tenido ocasión de saber que los que empezaron a revitalizar fueron los nietos. Y bueno, aquí ya no es la primera vez que viene, ¿no?, a una persona que es su nieta o es alguien próximo, y ahora cuando no ha sido capaz, por ejemplo, de explicar qué pasaporte tenía, tiene que ver también con que habéis hecho todo el esfuerzo de remover, pero quizás ya en un momento en el que no podéis hacer preguntas que os hacéis ahora. Eso también me ha pasado a mí. Pero entonces, bueno, por un lado es una cierta esperanza. En España la verdad es que los nietos, pues no sé, éramos pocos. Aquellos donde no había habido silencio, todavía quedábamos nietos interesados, pero donde hubo la condena de silencio, pues no han sido los nietos.
Entonces, en tu caso, bueno, ¿eso ha sido porque no hubo silencio o ha sido una curiosidad posterior? No ha habido silencio. Que va, no, mi madre, lo que pasa es que claro, tenía que grabar mucho. Mi madre desgraciadamente ha fallecido también, pero contaba muchas anécdotas y cosas. O sea, no, silencio en mi casa no ha habido nunca con respecto a lo que pasó y cómo vivió mi abuelo y mi abuela. Incluso yo cuando era muy chiquitina, yo nací en el 61 y mis padres, pues hubo una temporada que no estaban bien de cuartos y estuvieron viviendo en casa de mis abuelos, en una casa de una habitación prácticamente, y eso vivimos todos allí, ¿no? Yo era muy pequeña. Y bueno, y luego mi abuelo, claro, en el 72 yo tenía 11 años, o sea que ha tenido cierta relación conmigo, con mi hermana que era más pequeña y eso. Entonces no, el silencio en mi casa no ha habido. Incluso mi padre era un gran admirador de mi abuelo y compartía noches de salir por ahí, y las han llevado muy bien, muy bien. Sí. Francisco Ayala, que hablamos muchas veces, claro, ese hombre le asesinan a su hermano. A Ramón J. Sáenz le asesinan a su esposa en el Espinal, ahí, una maestra. Francisco vuelve a Madrid, yo le he visto por Madrid, vivía por aquí, en la calle Marqués de, ¿cómo se llama? Cuba. Marqués de Cuba, le ha puesto. Estos hombres dan vista, o sea que Espina conoció a todos esos hombres. Quizá, sí, tapadillo. No, es que no, la censura era de tal punto que no. Azorín salía de su casa, ahí, detrás del Congreso, y a la hora de la siesta, y se metía en un cine de pipas, que era el Círculo de Bellas Artes, y se ponía películas dobles, y se ponía detrás de una columna, para no tener visitas de alcahuete, de Camilo José Cela, de gente así. Se metían, yo era botones en Suecia, y yo vi a Solín meterse en el cine a la hora de la siesta y salir a las 10 de la noche, luego marchar para casa. Aquí era cosa. También era muy amigo de Azorín, de García Lorca. Y otros sí, claro, un intelectual, como no me cabe duda que era Espina, las traducciones, en aquel régimen o escribías o eras sospechoso de conspirar. Tuvo que escribir, supongo, ¿no? Espasacalpe, estas cosas. Escribió mucho. Claro. Tiene mucha... Porque el intelectual que no escribía estaba ya vigilado. No vaya a ser que se pasara al mundo obrero o cosas de esas. O sea que era una vida muy azarosa, muy terrible. Otra cosa, bueno, que no he leído ninguna, pero hay algo muy interesante que son las cartas que dirigió a sus amigos escritores, que están en un libro que es La poesía completa y el epistolario de Antonio Espina, que está en la editorial Calambur. Y ahí hay cartas dirigidas tanto a Azaña como a Tere Gasset, a Federico García Lorca, a Dominchina, a un montón de escritores amigos suyos. Y es interesante. Has inventado algunos escabrosos personajes, como Ernesto Jiménez Caballero. Sí, ya te digo que luego él... Tuve una relación con la ILE y con el Ateneo, obviamente. Pero claro, no es lo mismo Ernesto Jiménez Caballero, catedrático alero del Cisneros, que a mí me metió 6 libros del poema del Saint-Cyr, porque aquí no había más literatura en el Catedral Cisneros que el poema del Music. Toma Castaño, no existía más que el poema del Music. Todo el bachillerato, hasta el final, unos libros de papel de bate, en fin, bueno, o sea que eso es lo que hemos vivido,
usted como es tan joven, pues claro, usted trae aquí joyas que... Hombre, a mí me encanta porque estoy descubriendo mucha de la vida de mi abuelo y de su obra, y es muy interesante. Además, yo cada vez que hablo de él me emociono. Bueno, Ayala se quedó aquí porque se había casado con una americana jovencita, que anda por ahí. Sí, pero si no, no se queda aquí para nada. Ese sí que tenía pasaporte americano también. El 53. El hombre más seguro del planeta fue el caudillo. Eso quiero que lo sepa todo el mundo. El Pentágono ponía y quitaba. Ponía a Gaddafi, ponía a... ¿cómo se llama? Bueno, pues ponía a Saddam Hussein, Khomeini, eso lo puso el Pentágono. Ponía y quitaba. Pero amigo, el caudillo era sagrado. Cuando Kissinger está en Madrid, en la calle Serrano, en su embajada, no coge el avión, había cenado con el almirante, no coge el avión hasta que no ve el coche entrar a jugar otra vez en el hospital. No cogió el avión esa mañana, su avión en Torjón, Kissinger, premio Nobel de la Paz, no cogió su avión hasta que no vio el coche. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Cuando a la gente le cuentan que quién puso a Juan Carlos, aquí la gente dice que lo puso Franco. ¿Qué cosa más absurda? A Juan Carlos ha puesto el Pentágono, señores. Son de gente de flautas. Sí, perdona, Gaspar, a ver. Maite, has dicho que tu abuelo falleció cuando tú tenías 11 años, ¿no? Sí. Sí. ¿Tienes alguna anécdota o de las vivencias que has tenido con él? ¿Algo que te llame la atención de su carácter, el trato directo? ¿Algo que quieras compartir? Él era muy... como era una bellísima persona, era muy agradable. Además, como tenía esa lucidez, cuando hablabas con él, lo que te contaba de anecdotarios o de su vida, a mí me dejaba embobada. Alguna vez, lo que pasa que yo, claro, era una chica, alguna vez le acompañaba al avión y ahí me sentaba yo a escucharles, pero muy pocas veces. No, era... sí, mi madre, por ejemplo, me regaló uno de los libros que es El pájaro pinto, que reeditado por Libertarias Produci, que la portada es muy fea. Y entonces me pone mi madre en la dedicatoria. Dice, este libro, que la portada es fea, pero el contenido escrito por tu abuelito del pelo verde, porque él decía, nos contaba a nosotros que él tenía el pelo verde, es fantástico, y no sé qué, pues esas cositas. Sí, era muy entrañable, era muy agradable. Además, era pequeñito, sí. Él va a un psiquiátrico. No, Hombres buenos lo meten ahí porque era fusilable. Esto está claro. Claro, le meten en un psiquiátrico porque alegan que está loco al haberse cortado las venas para salvarle de la pena de muerte. Bueno, sí, o sea que al psiquiátrico. Primero estuvo en el hospital, luego en el psiquiátrico. Y la iglesia a los locos no los fusila. La iglesia fusilaba solo a los que... O sea, no apuntaba en las parroquias. O sea que eso, dijeron que tenía Apuntaba en las locura, tapias. pues no tenía locura. Y eso le salva la vida, ¿no? Pero de la cárcel no. No, de la cárcel. Nunca. A mí la anécdota que más me gusta... ¿Y aquello que no fue? Espera. más que tú. A mí la anécdota que más me gusta es la que tiene con el general Godet, ¿no? Cuando está de gobernador civil en Mallorca, que Godet parece ser que le dice que no se preocupe, que está con la República y que no hay ningún problema, que él está... Y recuerda mucho a muchos generales de la época, como el Queipo de Llano mismo, que cuando da el golpe en Sevilla va gritando viva la República, y resulta de que estaba como estaba. O como Cabanillas, cuando va a Villabreide a verle allí a Zaragoza y le dice que no hay nada y cosas de estas. O sea que se da cuenta uno de cómo jugaron, de qué manera, cuando se habla del golpe de Estado del 18 de julio,
es que hablar de sublevados, hablar de no sé qué, no, son traidores, puro y duro. Porque esto que le pasa a tu abuelo, pues le pasa a mucha gente, ¿no? El expediente en mi caso lo decía todo. O sea, que a mí me hace mucha... Te impacta mucho esta gente que bueno, pues que estaba defendiendo el régimen que se había dado al pueblo y se encuentra con que los militares, pues pronto y porrazo, cuando van a pedirles explicaciones, pues les cogen y les dicen que ellos no van a hacer nada. Y está Aranda en Oviedo, que también les dice a los mineros que no se preocupen, que no se va a sublevar, y cuando sale los mineros de Oviedo, el primero que da golpe es él. Tamame lo llama Revolución de Asturias, porque es un pianista. Entonces, no, es que es cierto, es que es una... le pasó a muchos gobernadores civiles. Sí. Es que no le pasó solamente a Pina. O sea, hay que recordar que el gobernador civil de La Coruña, que también le prometen lo mismo, lo fusilan a él y a la mujer, que estaba embarazada. O sea que ahí esa anécdota es muy importante destacarla. En el caso de tu abuelo tuvo suerte, entre comillas, porque le metieron en el San Carlos, el hombre luego se intentó suicidar y luego pues le metieron en un psiquiátrico y tuvo la suerte de que nos has contado la anécdota del general que le juzgó, el general Tamarí, que fue el instructor y que de alguna manera tuvo una cierta, no sé, reconocimiento de quién era o decir, bueno, por lo menos... Has dicho Cabanillas, ¿no? No, ¿quién? Tamariz fue el juez instructor del caso de su abuelo. Y entonces, bueno, pues de alguna manera... Pero también hay un episodio que es muy importante, que también lo cita Maxau en La gallina ciega, que es cuando viene aquí a España y se encuentra que sus amigos o los conocidos o con los que había él tratado le miraban como con recelo, es decir, bueno, pues tu abuelo también sintió eso. Mi abuelo es que cuando llega a España, o están toda la gente, sus amigos, están todavía en el exilio, o han desaparecido, o sea, llega y no encuentra a nadie. Se va sigue yendo a los cafés, a las tertulias, pero más que a las tertulias se encuentra ahí soltado al guión, él solito en una esquina, y ya está, no encuentra a nadie. No hay nadie que le eche. Sí. Jesús. Gracias por esta descripción de su abuelo, que se le puede considerar que era un héroe. Lo que yo quería preguntar es cómo, sabiendo y habiendo visto otras formas de vivir y de comportarse cuando estuvo en Francia y posteriormente en México, que se las había acogido a los españoles muy bien, ¿cómo se le ocurrió venir a este desierto intelectual que existía en España, que era una prisión y que sabía que le iban si no le fusilaban, poco menos? ¿Qué motivos le indujo a él? Ya con los yaquis ya no se fusilaban. Volvió, sobre todo porque estaba aquí su mujer y su hija. Pero es que su mujer y su hija también podían haber sido... No, pero es que ellas volvieron porque la madre, creo que es, la hermana, algo de ella, de mi abuela, se puso malísima y entonces tuvo que venir a cuidarla, y además ella sufría del corazón y tenían que hacerle, no sé, qué operaciones, pero claro, que no tenía más remedio que venirse. Y él solo allí, es que claro, la familia le tiraba mucho. Ah, pero que sabía que allí tenía que sacrificarse. Yo creo que su madre tenía que haber pensado más en él que no en sí misma y en su madre. Ya no, lo que pasa es que claro, no para... Porque él sabía ellos sabían todo lo que iban a encontrar aquí, un desierto. Iban a encontrar la muerte, porque le iban a perseguir. Y tenían que haberse sacrificado por él, pero yo no sé, bueno, habrá esos motivos afectivos que pudieron más y que él decidió esta prisión, porque lo que vino aquí es a una cárcel y a un desierto intelectual que no era vivible para un intelectual como era él. Entonces, no sé por qué. Bueno, por qué sería por afecto. Volvieron muchos,
porque volvían a España, no volvían al régimen franquista. Sí, pero aquí no había... Yo creo recordar que el general Rojo, que había sido general de la Guardia Civil y que no se sublevó por lealtad, que era de derechas y católico, pero por lealtad a la República se mantuvo, salió de España y ya medio arruinado, dando tumbos por todo el mundo, pues volvió, le recluyeron en su domicilio, no le reconocieron nada y estuvo en la pobreza, pero lo que quería era morir en España, no morir por ahí como desarraigado. Él volvía a España, no porque estuviera de acuerdo con Franco, ni mucho menos. Eso le ocurrió a muchos, entre ellos al general Rojo. El general Rojo y le tratan como le tratan. O sea que le cogen y le dejan ahí aparcado y no le dejan hacer absolutamente nada. Y por tanto, yo creo que efectivamente hay muchos en el exilio, tanto intelectuales como no intelectuales, que vuelven a España porque de alguna manera, bueno, pues tienen sus raíces aquí. Evidentemente, el régimen lo que va a hacerles es controlarles y no dejarles ni moverse. León Felipe también volvió, ¿no? León Felipe. También. Sí, entonces, pero muchos volvieron. Ramón J. Sender, en fin, todos estos que ha dicho Gaspar, todos estos. Pero en definitiva era lo que ha dicho Jesús, era una cárcel, porque España era una cárcel. Aquellos que volvían, por ejemplo, cuando se hablaba antes de los pasaportes, se hablaba para volver a España, tenían que darles autorización para venir a España. O sea, tenían que ir al consulado español, en cualquier ciudad, Francia, México o donde fuera, y les daban la posibilidad de venir o no venir. Les pasó a los que estuvieron en Rusia. Los niños de Rusia y gente que se fue a Rusia, muchos volvieron a España y volvieron. ¿Y qué pasa? Que los que vinieron de Rusia estaban totalmente vigilados. O sea, es que eso no les dejaba ni moverse. Con lo cual, el problema que hubo con los que vinieron de Rusia es que la gran mayoría de los que vinieron se fueron otra vez. Se fueron otra vez porque no se podían quedar aquí. Porque es que salían de su casa y ya tenían a los tíos en la puerta. Entonces, la situación que había aquí en el régimen, pues era de eso, de que alguna vez gente que había vivido esto, pues también tenía su familia, mucha gente tenía su familia, otra vez tenían sus raíces, otros querían morirse en España y otros que tenían unos ideales muy elevados, pues dijeron que aunque se murieran no querían volver a España mientras no fuera esto una república o una democracia. Entonces aquí tienes, por ejemplo, el caso de Machado, que no viene a España. Tienes el caso de Julio Álvarez del Valle, que está enterrado en Ginebra, que no viene a España. Que tienes infinidad de gente que no viene, Azaña mismo, que no viene a España. ¿Por qué? Porque no quieren venir en un sistema de régimen, en este caso que llamamos aquí esto de monarquía parlamentaria, que es una cosa que se han inventado los yanquis, como dice Gaspar. Pero yo creo que si España se convirtiera en alguna época, ojalá nos toque vivirla a nosotros, republicana, pues posiblemente a lo mejor muchos de estos que están en el exilio o están fuera de España podrían regresar sus restos a España, posiblemente, no lo sé, cuidado. Pero posiblemente, pero vamos, que eso le ha ocurrido a todos los países y a todas las gentes que desgraciadamente se ven obligadas al destierro. Yo creo que no hay nadie que no quiera vivir en su país. Yo creo que aquellos libios que vienen aquí a España no quieren salir de Libia. Aquellos iraquíes que salen de Irak no quieren salir de Irak. Todos estos no quieren salir de Perú, no les queda más remedio. Porque cuando dicen, hombre, es que se tienen que quedar en su país, oiga, que me están cayendo bombas. Me están cayendo bombas y yo, bueno, he tenido la experiencia, ¿no? Yo estuve en el Ministerio del Interior y estuve en la Oficina de Asilo y Refugio y me tocó poner en marcha el Fondo Europeo para los Refugiados y me tocó el realojar en la fase de integración a la gente de la guerra de Yugoslavia. Y entonces había varios pisos que teníamos acogidos con varias ONGs en donde había gente pues de acogida allí en esos pisos. Y yo me acuerdo de uno de Córdoba que me dejó impactadísimo. Era una familia de 5.
un matrimonio con 3 hijos. Y cuando fui a ver, a inspeccionar cómo se les trataba, etcétera, etcétera, me encontré con un patio, bueno, con la madre con una pierna de metálica, no sé qué, una hija con no sé cuántas operaciones en el cerebro. Y cuando les pregunté, bueno, esta gente que le había pasado, pues nada, que estaban comiendo en su casa tan tranquilamente en un pueblo de Goña, estaban comiendo y les cayó una bomba dentro de la casa y los destrozó a los 5. Los destrozó a los 5. Y tú ves ese patio y dices, bueno, ¿y estos qué pasa? Que no, que se queden allí, ¿no? Que se queden allí, a ver quién les salva. Bueno, pues la gente tiene que buscarse salidas y para eso hay que tener claro qué es, cuando hablamos de derechos humanos, de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos? Y entonces, claro, cuando tú ves eso, te enteras que la gente no quiere salir de sus territorios, no quiere irse, porque tiene sus raíces, su cultura, sus formas de ser, de vivir, de comportarse, de relacionarse. Y lo que pasó en España pues fue lo mismo. Y lo único que se puede hacer es que esto no pueda volver a ocurrir nunca más. Y por lo menos aquí, y ser solidarios con todos aquellos que viven y sufren aquello que vivió Antonio Espina, lo que vivió Maxao, lo que vivió Machado, lo que vivió Sender, lo que vivió Juan Ramón Jiménez y lo que vivió cualquier otro. O sea, y dentro de ese mundo, pues, que no ocurra más. Eso es lo que hay que ver. El ejemplo que ellos dan, que es el que debemos nosotros asumir y recoger y transmitir, eso es lo que la obligación ética y moral que nosotros tenemos mientras vivamos. Y eso es, bueno, pues gracias a trabajo como el tuyo y a todos aquellos que se dediquen a esta tarea, que es muy importante, sacarla al contexto de toda la sociedad en general. Pablo Casado. Sí, Jesús. Yo puedo comprender en parte muy bien su idea, porque hasta que no está uno fuera de su país, no sabe uno querer a su país. Yo he sido migrante en Alemania, esos que nos fuimos escapando de lo que teníamos aquí, y no teníamos ni idea de la política, ni idea de lo que éramos siquiera, porque no sabíamos apenas escribir ni leer. Y sin embargo, allí fuimos acogidos, muy bien, ¿no? Y yo progresé un poco en la posibilidad de trabajar y estudiar, y llegué a tener una carrera media donde fui bien acogido en el trabajo, pero siempre quería volver a España porque la idealizaba, a pesar de que ya en los años 60 estaba la cosa un poco más blanda, ¿no? Y yo no tenía ninguna ideología, porque claro, nadie se le ocurría... Por eso te dejaron salir. Bueno, es que escapamos, y además es que a Franco le vino perfectamente bien para llenar sus arcas de lo que mandábamos, los que estábamos por ahí fuera pasando fríos y miserias en barracones de madera de 100 hombres turcos, italianos, españoles, portugueses, de todo había en el sitio este, ¿no? Pero estábamos más confortables que en nuestras propias casas aquí. Había calefacción y eso estaba calentito. Y cuando nos mandaban a trabajar a las obras, donde no había ni ventanas ni nada y corría el aire y la nieve por entre medias, pasando un frío de miedo, y teníamos que estar hasta las 10 de la mañana trabajando para que luego la oficina de empleo, el Arbeitsamt, nos pudiera dar una cantidad de dinero por el día no trabajado. Hasta las 10 de la mañana de las 7 pasamos nuestros fríos, pero con todo eso, la vida allí mucho más placentera y mejor que aquí, a pesar de que no teníamos ninguna ideología y nadie nos echaba afuera, sino que íbamos de cierto modo voluntarios, pero voluntarios porque aquí tampoco la oferta de trabajo eran de condiciones para poder tener una posibilidad de progresar, ni tampoco de progresar intelectualmente, o para poder hacer algún estudio de algo. No había posibilidad. Esto era también un desierto que nosotros no veíamos nada más que la Edad Media, todo igual, todo siempre igual, ¿no? No progresaba nada, ¿no? Y claro, allí fue un descubrimiento. Y allí nos trataron bien, a los que trabajábamos bien, nos trataban bien y nos pagaban bien,
y nos reconocían como individuos necesarios para la sociedad. Aunque fueras un simple peón de albañil, sabían que ellos te necesitaban para que tú les hicieras el trabajo que ellos querían, ¿no? Cosa que luego nosotros, añorando siempre, y entre los españoles estábamos allí, pues nos juntábamos en la misa, que es lo que sabemos hacer, ir a la misa, porque los curas siempre han acogido ahí porque sacaban su beneficio también, ¿no? Y entonces ahí nos juntamos todos como una nostalgia que no se puede... Eso no es descriptible, porque la añoranza se tenía a España, que bueno, los gallegos son los que más murriña tenían, ¿no? Siempre estaban con la España, pues nosotros igual. Y bueno, yo me vine, cuando ya era arquitecto técnico, que pude estudiar allí, entre otras cosas, delineante y primeramente una profesión de yesaya y estucador, ¿no? La profesión de la construcción, pues yo la idealizaba y yo decía, bueno, yo me voy a España, ahí todos los días hay sol, hay las comidas, la gente es buena, pero luego me encontré una España casi vacía intelectualmente, nula, no había posibilidad de entablar Lo primero que cerraron las escuelas. Bueno, pero yo vine en el 80, vine en el 80, que ya pues había progresado a España, pero no se encontraba sabia, no se encontraba a gente preocupada por el saber, por el conocimiento, por el bien hacer. Y aquí en las escuelas no se les formaba a la gente. Y hoy día, cuando yo necesito un fontanero, es un timador, yo he denunciado a uno que me hizo un trabajo, pero que ese trabajo era un estafador, me hizo más daño que lo que el trabajo correspondía. Y seguimos en esa pauta de no ofrecer una profesionalidad a los que están en los pueblos, o generalmente la gente quiere llevar a sus hijos a las universidades, que luego se salen de ellas y no son nada en absoluto, y tampoco quieren ser obreros de la construcción, porque para poco está más reconocido, y hay una serie de cosas que volver y pensar. En cuanto vuelve uno al poco tiempo, yo que siempre había tenido trabajo en Alemania, cuando vuelvo aquí estoy año y medio sin trabajo, los pocos ahorros que tenía me los estaba se estaban escabullendo, ¿no? Me daban ganas de volver otra vez a Alemania, porque aquí de verdad todo estaba mal. Sí, hay un elemento en la inmigración que es verdaderamente lamentable. Todo el mundo ve la inmigración como un objetivo maravilloso y tal, pero realmente son una minoría, un porcentaje pequeño, los que consiguen verdaderamente unos objetivos loables dentro de eso. Pero yo no sé si hay alguna pregunta más por aquí. Sí, oye, ahora que sacado de... No, pero perdona. ¿Cómo se llamaba aquel jesuita que luego llegó a la Tacari y se casó? Que confesaba todas esas criaturas. Terminar con esta tertulia. Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta más? ¿Hay alguna pregunta más con respecto al tema que nos ha traído aquí? ¿Hay alguna pregunta más? Pues muchas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias Maite por venirnos y aportarnos este interesantísima y emocionante historia de tu abuelo, y muchas gracias por vuestra asistencia, y aquí estamos para lo que vosotros estiméis conveniente.